yo creo que una parte importante de el asunto estadístico en general está contenido en el mundo, está subestimado por diversos motivos. O sea, no quiero discutir eso. Yo creo que es muy poco tiempo para sacar buenas conclusiones en esto. Y tengo la sensación en general de que es políticamente correcta respecto de la economía. Lo que hace la OMS es políticamente correcto respecto de la economía. Pero, no sé, yo creo que tiene mucho más que ver con inmunización de rebaño, con disminución de la cantidad de test o de seguimientos que se hacen, y un cierto acostumbramiento que se va a producir de alguna manera respecto de cómo las poblaciones se comportan en esta materia, ¿no? O sea, no tiene que ver necesariamente porque se habla de un relativo ralentecimiento, es decir, es bastante conservadora la noticia desde el punto de vista de las posturas que adopta la OMS. Entonces, creo que es muy temprano para sacar cuentas alegres, creo que es muy corto el plazo. Yo pienso que, es decir, la inversión, además de en los lugares donde se va dando con mayor intensidad la pandemia, que la mayor intensidad está en América Latina hoy día, no termina de golpearnos todavía. Europa está en segundo lugar y Asia, que es el lugar de origen, está cerca. Incluso China está muy cerca del control total. No sé, no alcanzo a convencerme sobre esto, y prefiero ser conservador respecto del éxito en esta materia. Sí, en eso quería agregar que efectivamente cuando se habla, digamos, de los datos que han sido ralentizados, por eso que estamos hablando de una fotografía que es muy puntual, no estamos hablando de una tendencia global, y ese, yo creo que ese es un punto que es interesante destacar. Los contagios diarios que estaban del orden de los 300.000 ahora diarios a nivel global, ahora eso está en los últimos días está en el orden de los 280.000. Tampoco estamos hablando de un número que sea muy muy grande ni que permita establecer que efectivamente el virus, no sé, tuvo un especial comportamiento que ya está bajando en todas partes del mundo. Eso como tendencia no puede destacarse así. Lo que se destaca exclusivamente, como te mencionaba recién, es una foto momentánea en donde existe coincidencia, digamos, de disminuciones de casos diarios en ambos hemisferios, aún siendo América Latina el que tiene por lejos, digamos, los números muchísimo más grandes respecto, digamos, de todas las otras regiones de digamos, el planeta. O sea, en Europa tienen más de 3,5 millones de contagios, pero en América Latina esto supera los 10 millones. Estamos hablando, digamos, de donde más contagios existen a nivel mundial es precisamente en esta región. Sí, bueno, vamos a ver, eso me imagino se va a seguir monitorizando en los próximos días. Me parecía interesante. Han habido una serie de reacciones con dos intervenciones, una de una ministra, o sea, de una subsecretaria, me estoy refiriendo a Carol Baum, respecto de la jueza que encabezaba la corte que dio esta libertad al asesino de Ámbar. Y la otra cosa que causó mucho comentario durante el fin de semana fue la detención del diputado Hugo Gutiérrez y básicamente su admonición a los efectivos de la Armada que lo detuvieron de que él era más autoridad que ellos. Partamos con Carol Baum. Ahí hay un punto, Chago, que tiene que ver con dos cosas. Lo más criticable que se planteó respecto a la subsecretaria tiene que ver con que ella calificó como una situación inaceptable
las ideas que tenga un juez o jueza en este caso. Un tema que causó instantánea discrepancia y polémica en función de la separación de poderes y en función de qué significa que alguien pueda ser llevado a enfrentar la justicia en función de sus ideas. ¿Cuáles son los límites de aquello? ¿Cómo lo viste tú, Chavo? Bueno, yo la verdad es que tengo una posición muy además de yo diría determinada profesionalmente por el hecho de yo ser abogado, haber estudiado derecho, etcétera. El tema fundamental es lo siguiente, es decir, la última ratio que tiene la sociedad, una sociedad civilizada, un Estado de Derecho, son los promedios de funcionamiento de sus instituciones, los que no pueden tener sesgos de carácter ideológico. Ahora, eso no significa que las personas no piensen o no tengan inclinaciones ideológicas, pero si tú vas a hacer funcionar instituciones y poderes del Estado de alguna manera racional, iguales para todos, tienes que confiar en que la formación que le estás entregando y las competencias que le estás dando van a operar de una manera sin sesgo, es decir, que lo ideológico se va a quedar afuera. Fíjate que hay fórmulas jurídicas que indican que los jueces deben y eso es muy común, deben apreciar la prueba en conciencia. Eso significa que están solos consigo mismos apreciando la validez de una prueba y por lo tanto, de alguna manera, los elementos de subjetividad están muchas veces muy presentes en los jueces. Ahora, eso no significa, ¿no es cierto?, de que tiene que haber una policía del pensamiento al interior de las instituciones y que entonces el juez que dictó una sentencia que no nos gusta o tomó una decisión que pudiera parecer controvertida, está generando una situación de anomalía y que ésta debiera perseguirse. Si este tipo de Savonarola, este tipo de afirmaciones lo que demuestran es un primitivismo, pero extremo, y normalmente son los sectores más conservadores de la sociedad. No digo ideológicamente los de derecha, ojo con esto, estoy diciendo los más conservadores, que pueden ser de derecha o de izquierda, aquellos que se manifiestan fundamentalmente, ¿no es cierto?, como las policías de la conciencia, y son los que hacen que las instituciones no funcionen. Lo dicho por la subsecretaria es tremendamente grave, porque ella es una autoridad política con un peso muy específico en determinadas materias, y decir lo que dijo es una barbaridad. De verdad, ¿no es cierto?, su jefe o quien fuere debieran llamarla a control, porque alguien de esa naturaleza no puede servir para garantizar o para hacer la parte de la administración en el cual se garantiza que las instituciones funcionen más allá de los sesgos doctrinarios e ideológicos que hay. Si uno pretendiera que los jueces fueran todos o que sus decisiones fueran todos favorables o estuvieran fueran concordantes con nuestra manera de pensar, prácticamente el criterio, la esencia de lo que es la manifestación de justicia sería prácticamente imposible. Ya estaríamos entregados simplemente a la ley de la mayoría y no a los criterios o a los mecanismos de orientación que tienen los sistemas jurídicos modernos que, como insisto en esto, son sin sesgo. ¿Ah? Eso no quiere decir que no haya jueces parciales, pero normalmente yo tengo que confiar, y por eso me molesta mucho también la discusión que se ha armado sobre que no sea nombrado al juez Vera en el Senado. Es el procedimiento, tenemos establecido un procedimiento, y a veces llegan buenos jueces y otras veces malos jueces. No me gusta que el presidente de la Corte Suprema empiece a criticar a un poder
del Estado porque no le eligieron lo que era de su voluntad. No hemos perdido un buen juez. Bueno, no hemos perdido muchos buenos jueces seguramente, hemos nombrado muchos malos jueces, pero sin embargo tenemos, ¿no es cierto?, confianza en que la justicia puede ser lo más cercano a una justicia ciega, es decir, equilibrada, que no tiene sesgo ideológico, y cuando los encontramos los criticamos. Pero ojo con esta cosa, ¿no? Cuando las autoridades empiezan a hacer lo que ha hecho la subsecretaria, estamos en mal camino. O sea, estamos en el camino de la discrecionalidad absoluta. Sí, ahora, ahí hay un punto que es bien interesante y es interesante discutirlo, porque la forma en que esta persona obtuvo su libertad condicional tiene que ver con una serie de leyes que se establecieron, entiendo, el año 2012 o algo así, en el primer gobierno del presidente Piñera, donde una cantidad bastante amplia de delitos fueron susceptibles de ser entregados a la posibilidad de libertad condicional después de cumplir cierta pena. Esto pasó la segunda reforma, una segunda reforma después del año 2016, pero hay una reforma que se produce en el 2012 que abre esta posibilidad con por cierto, los informes correspondientes que tenga que entregar tanto la Psiquiatría como Gendarmería al respecto. Y desde ese punto de vista, el que se entrega la potestad de calificar la posibilidad de una libertad condicional a un grupo, un tribunal de jueces. No es un acto de indulto presidencial, no es un acto de la voluntad propia del soberano, sino que ni siquiera de un reglamento automático o mecánico de gendarmería, sino que lo decide un tribunal sobre la base de una serie de informes. Lo sorprendente aquí en este caso, Chago y Héctor, es que ya se sabe que Gendarmería había dado una opinión en contrario a la libertad condicional para el caso de este individuo Bustamante. Mira, yo creo que acá podríamos separar tres cosas. Yo creo que el primero y el conflicto político y el desaguisado porque hace Carlos Brown pronunciando esa frase. Recordemos que no solamente dijo que los jueces habría que de alguna manera buscar la manera de poder sancionarlos por su ideología, sino que esa ideología que ella intenta explicar de muy mala manera se refiere a una ideología, no sé de dónde la saca, pero que estaría puesta en la mente de algunos jueces de privilegiar los derechos humanos de los victimarios en reemplazo, digamos, de los derechos humanos de las víctimas. Eso es lo que ella pretende decir, y recibe claramente por el otro lado recibe un portazo o recibe, digamos, una crítica muy poderosa de quien también está dedicada al tema de la niñez, que por su parte, digamos, la defensora de la niñez, que es Patricia Muñoz, que ahí ella es la que pone, que dice que le recuerde que es muy delicado que una subsecretaria maneje ese nivel de ignorancia respecto de los poderes del Estado y cómo funciona el Poder Judicial. Ahí tenemos un primer problema político que es tremendo. O sea, una subsecretaria que en el marco de un caso muy sensible saca frases como esta, en donde demuestra por una parte que efectivamente carece de información suficiente respecto de cómo se funciona el Poder Judicial, y segundo, uno puede advertir que aquí hubo una intención desde el comienzo de esto de tratar de sacar dividendos políticos a partir de un caso tan cruel como este. ¿Y cuáles son esos dividendos? De alguna manera endosar la responsabilidad al gobierno anterior, en este caso ahora los jueces. Recordemos que cuando recién se supo que este sujeto que hoy día, digamos, va a enfrentar la justicia por este nuevo homicidio,
se supo que había salido en libertad, lo primero que dijeron varias autoridades era de que esto se había producido de alguna manera bajo unas modificaciones que se hicieron con Bachelet. Hubo un problema ahí también de tiempo, pero dijeron que había sido con Bachelet, e incluso se habló a través de un indulto. Después, al pasar de los días, se empezó a buscar, digamos, un culpable, un responsable, y se fija en esta comisión presidida por la jueza que le dio el beneficio del cumplimiento de la pena en libertad, es decir, la libertad condicional. Pero ahí lo que está enfrentando es eso, o sea, es un intento por parte de ciertas autoridades de darle un sentido político a lo que claramente fue un error. Aquí hay que asumirlo. El presidente de la Corte Suprema también ya empieza a gozar que efectivamente podríamos estar frente a un error. Aquí hubo un error. Aquí no es una mala decisión de parte de un juez o una falta de criterio o una ideología como lo intenta deslizar o decir Carl Baum. Aquí lo que ocurrió fue un error, y un error importante, y que habrá que ver, digamos, qué consecuencias puede traer eso. Los jueces se pueden equivocar, pero la idea es que no lo hagan. Y aquí hubo un error, o sea, y el error es muy claro. Aquí falla el Estado, a través de la función de una jueza, pero es la que falla el Estado. O sea, existen realmente ese tipo de modificaciones para poder descomprimir las cárceles. Eso es una situación real y es un problema muy grave. Entonces existen estos beneficios carcelarios por las cuales las personas que postulan tienen que cumplir diferentes condiciones. Lo que aquí ocurre es que la persona no cumplía esas condiciones. Y había además un informe de Gendarmería que claramente así lo decía, que no recomendaba su excarcelación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un proceso tan masivo como fue el que ocurrió en el momento en que salió Bustamante? Que yo creo que falló la justicia, falló el Estado, no se leyeron los informes, algo pasó de manera negligente. Y esa negligencia lamentablemente es lo que lleva hoy día, digamos, a que esta persona haya volvido a cometer un crimen. Pero estamos hablando, digamos, de un error específico, de una responsabilidad del Estado, y el error de una comisión o de un juez que no ponderó bien los antecedentes que estaba recibiendo en sus manos. Por eso es una forma, digamos, de poder de poder explicar bien qué ocurrió en esto. Pero lo otro es que a partir de ese error, a partir de esa negligencia, se intente buscar una responsabilidad política en los jueces en general o quienes en su minuto estuvieron detrás de esas modificaciones legales. Eso no tiene mayor sentido, porque en rigor lo que busca también estos procesos amplios de conmutar las penas o salir en libertad es precisamente tratar de tener una justicia y una justicia penal un poco más moderna. Si las cárceles chilenas son una de las cárceles de Latinoamérica que están más pobladas de personas presas. Entonces no es que el proceso haya sido malo, sino que lo que ocurrió es que ocurrió una negligencia, ocurrió claramente un error de parte de quienes revisaron esos antecedentes. Pero mira, yo conversamos este tema el viernes también en la radio. Yo me recuerdo, lo tocamos, y yo insisto sobre un punto que me parece esencial en el caso específico del error del Estado, el error que comete el Estado. Yo creo que el procedimiento en todos aquellos casos en los cuales hay reos cumpliendo penas en las cuales se han visto involucrados menores, incluso en situaciones de muerte, que es el caso del actual imputado por el asesinato de la niña Ámbar, es que no hay un organismo especializado que pueda ver el caso de la libertad, porque el tipo salió en libertad, a lo mejor por decisión de la comisión, ¿no es cierto?, errónea, porque no se tomaron en cuenta los informes de Gendarmería, etcétera, pero salió sin supervigilancia, es decir, fue a un sitio donde además había una menor en estado de estado de riesgo, estaba en una relación además que lo ponía en una situación de riesgo de reincidencia, y no había desde fuera una situación de control
yo no digo de los niños que están en estado de riesgo, que es muy difícil saber cuándo están o no en estado de riesgo. Hoy día se habla que la pandemia pone a los niños en situación de confinamiento, aumentan los riesgos de abuso, los riesgos de violencia intrafamiliar, etcétera. Pero en una situación normal, suponiendo una situación normal, no había una institución que hiciera el seguimiento del individuo. No había. Es decir, yo digo, no es un informe administrativo de gendarmería el que debe determinar o ser un elemento determinante para que una comisión de jueces determine la libertad de un individuo en la comisión de delitos de esta naturaleza. En el caso específico de los niños tiene que haber, en forma de, digámoslo de alguna manera, elucubremos, pero en forma de un juicio breve, escuchando la opinión del organismo especializado, la posibilidad de libertad. Eso no ocurre. Entonces no hay seguimiento de este tipo de delitos y de delincuentes, que en otras partes sí lo existe. Existe aislamiento, las comunidades reaccionan, además de un seguimiento del Estado. Entonces, lo que yo digo es que faltan aquí elementos, instrumentos de carácter jurídico y de seguimiento administrativo, y en eso tiene responsabilidad el Ministerio de Justicia, porque no atiende, porque no se fija exactamente en los protocolos que hay respecto de estas situaciones. O sea, es un tema que venimos discutiendo respecto de los niños y los riesgos de los menores desde hace muchísimos años. Los errores pueden existir, lo que no pueden dejar de existir son los mecanismos a través de los cuales tú tienes la posibilidad de hacer seguimiento de delitos que tienen connotación importante. O sea, el tipo había metido en un tambor, mató a un niño de 9 años y lo metió en un tambor y le dieron después de cumplimiento, es sin que nadie, absolutamente nadie, un femicidio y además un delito con un menor, y nadie hizo un seguimiento del tema. No hay. Le dieron la libertad y chao, se fue para la casa. Sí. Hacemos una pausa y seguimos conversando. ¿Cómo andan, amigos? Mi nombre es Emanuel Orbiler y quiero recomendar la biografía de Keith Richards llamada Vida. Está buenísima, historia de rock, historia de Rolling Stones, su relación con Mick Jagger. Así que nada, disfruten la Vida, Keith Richards, recomendado por Emanuel Orbiler. Recomendados como este, todos los días en radiolaclave.cl. La Clave me escucha. En esta época más que nunca, lo más relevante es el cuidado de las personas. Un espacio de trabajo limpio es tu mejor aliado. Para el cuidado de tus clientes y colaboradores, contáctanos. Somos Saín, especialistas en limpieza y desinfección de oficinas y espacios comunes. Una oficina limpia es una oficina feliz. Encuéntranos en oficinafeliz.cl. Estamos de vuelta con el mostrador en La Clave. Sí, el punto al final requiere una trazabilidad de alguna manera, porque la posibilidad de que este señor Bustamante haya tenido la libertad condicional tiene que ver con una serie de cosas que en esa época más atrás, estoy hablando del año 2010, 2011, 2012, impactaba mucho, que era el hacinamiento, y el presidente Piñera en su primer mandato, el 10 de marzo del 2011, reformó en una forma bastante fuerte la manera de obtener la libertad condicional, y lo hizo desde un punto de vista bien preciso. Lo quitó de que esto fuera básicamente
decisión de los Ceremis de Justicia y se la transfirió a un tribunal ad hoc que veía las libertades condicionales. Si se quiere, de alguna manera dejó de ser un tema político y pasó a ser un tema técnico. Y desde ese punto de vista se promulga esta ley el 28 de mayo del 2012 y queda dentro de la ley queda la posibilidad que se pueda recibir libertad condicional a los 10 años de cárcel para condenados por más de 20 años. Y ya no sobre la base de un criterio político, sino que sobre la base de un criterio técnico a través de esta nueva ley, que fue aprobada en gran medida con una votación bastante alta por todo lo que era el gobierno en esa época y buena parte de lo que era el gobierno de esa época, más buena parte también de la oposición. Y por lo tanto se producen en los años posteriores una serie de vistas de libertades condicionales hasta que se llega a este año 2016, que ha sido singularizado porque se producen una cantidad muy enorme de libertades condicionales a través de este nuevo proceso. El año 2016 causó en su momento algún grado de polémica. Y lo que tú dices, Chavo, es verdad que es el que no existe, o por lo menos dentro de la ley, no existe la dinámica ni el financiamiento para proveer monitorización de aquellas personas que se les otorgara la libertad condicional después de haber estado condenados por delitos, por ejemplo, de homicidio simple. En el caso de este señor Bustamante había matado a su pareja y a su hijo. Y cuando lo dejan en libertad condicional, con un informe en negativo de Gendarmería, no hay un proceso que pueda seguir trazar a este señor y la cercanía que eventualmente pueda tener o los riesgos que tengan con quienes se reúne. Y eso es evidentemente una falla gigantesca, además de alguna manera disminuir la importancia del informe de Gendarmería, que yo me imagino que no sé si es que es primordial, pero debiera tener una sustancia, ya que básicamente es Gendarmería la que ha tenido contacto con el condenado que eventualmente puede recibir una libertad condicional durante los últimos 10 años. No se te escucha, Chavo. Sí, no, te digo que ahí se escucha. Ahí sí. Sí, ya. Yo digo que mi opinión es que Gendarmería está bastante saturada como para seguirle haciendo colgajo. Yo creo que aquí hay un tema de política pública y de preocupación del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia no le pone coto a esta cuestión. Está creando 3.000 fedatarios para aliviar el sistema notarial y el sistema registral y no se preocupa de darle completitud a todo lo que es el sistema de judicial de menores, por ejemplo, que es un tema de preocupación nacional. O sea, nosotros tenemos informes de organismos internacionales, de UNICEF, etcétera, y el Estado de Chile ha sido condenado u observado sobre esta materia y el Ministerio, bien, gracias. Además tenemos un ministro, digámoslo derechamente, o sea, bastante cuestionado, vinculado a Colonia Dignidad, que la ha defendido, que ha entregado el certificado a gente que ha tenido, incluso ha estado procesada por delitos contra menores, así que yo tengo muy poca confianza en el criterio político del actual Ministerio de Justicia. No estoy juzgando al Ministerio de Justicia como tal, estoy diciendo que las autoridades políticas del Ministerio de Justicia se han preocupado poco de este tema y vamos a seguir teniendo estos temas encima de la mesa. Acaba de salir otro tema vinculado al Ministerio de Justicia sobre las prioridades del Ministerio de Justicia, en el cual durante 10 años estuvo dado por desaparecido un joven que estaba en la morgue y que el informe general el informe de su muerte y de su destino final
no era el de desaparecido, sino que estaba como NN en un mesón de el servicio médico legal. Es decir, tenemos fallas enormes dentro del funcionamiento del sistema, y entonces aquí al Ministerio de Justicia hay que ponerle ojo, porque es un ministerio bastante informal desde el punto de vista de las cosas que son prioridades, de las que no son prioridades. Y entonces... Ya, pero espérate un poco ahí. Entendiendo todo lo que tú estás diciendo, en este caso particular, yo insisto, aquí la libertad condicional del señor Bustamante fue emitida por el tribunal competente que correspondía al cambio de la ley que se hizo el año 2012, digamos. Desde ese punto de vista, el Ministerio de Justicia yo creo que tiene, por cierto, siempre responsabilidad en este tipo de cosas cuando hay situaciones que eventualmente ameritan, por ejemplo, seguimientos y el cuidado justamente que debiera tenerse sobre efectivamente quienes son otorgados con libertad condicional. Pero aquí hay un problema que fue el que yo planteé, que dijo la subsecretaria, que tiene que ver con los jueces, sí. Pero Fernando, lo que yo estoy haciendo es retrucar lo que dijo la subsecretaria, que es subsecretaria de este gobierno y de los que son responsables de este Ministerio de Justicia. Es decir, hablan de la ideología de los jueces y no hablan de las prioridades que tienen las instituciones administrativas que tienen que hacer el seguimiento y el tratamiento de los temas judiciales. O sea, lo que yo estoy diciendo es que las prioridades judiciales del Ministerio de Justicia y específicamente de este gobierno han sido solamente formales y no van al fondo de los temas que tienen que solucionar. Esta es mi posición. Entonces, nosotros aceptamos que una subsecretaria transforme un problema que es un error garrafal seguramente de una comisión de magistrados, pero que es debido a que faltan un procedimiento de control y de seguimiento en delitos importantes como los cometidos por el señor Bustamante, y los transforma en un problema político cuando en realidad tienen el saco roto desde el punto de vista de las prioridades técnicas del ministerio. Eso es lo que eso lo entendí y te encuentro razón. Yo te encuentro razón y comprendo que aquí hay un problema grave de la subsecretaria cuando ella invoca las ideas de los jueces o su ideología como suponiendo que eso es el criterio y no la ley, no la revisión de los casos de la ley. Lo que a mí siempre me sorprende en este tipo de casos es cómo se establece, por ejemplo, que la opinión de Gendarmería es irrelevante. ¿Cuánto? No, si no es eso, Fernando, mira, si no es irrelevante, es muy relevante. El problema es el siguiente: ¿cuántos profesionales y psicólogos tiene Gendarmería para emitir todos los informes? ¿Cuánto en la población de reos que tiene el país? Lo dijo Héctor recién, es uno de los países que tiene más reos, más personas presas en comparación. ¿Cuáles son las realidades? Yo diría que Gendarmería, por ejemplo, no quiero defender a Gendarmería, pero yo te voy a decir una cosa: los gendarmes están tanto o más presos que los reos que están cumpliendo condena al interior de las cárceles, por el sistema de turnos, por el tipo de captura administrativa y psicológica que te hace el medio laboral en condiciones extremas, que los encierran, que son verdaderas jaulas, etcétera. Tenemos cárceles viejas, tenemos un exceso de penalidad en cárceles, y entonces en medio de todo eso los jueces muchas veces compelidos o empujados a dejar gente, a no mandar más gente a la cárcel, sino aliviar la presión o la tensión que hay en las cárceles, dejan indiscriminadamente gente hacia afuera y entonces cometen errores como este. Pero quiero hacer una observación aquí, discúlpame, Thiago. Dale, porque lo que nosotros observamos aquí es claramente, lo hemos dicho reiteradamente, eso es un error, y es un error importante de parte de la comisión que le tocó resolver la condicionalidad de la pena, en este caso la libertad condicional de Bustamante. Pero este es un problema que enfrentamos como sociedad y que es de toda la vida. A ver,
el tema de la prisión y de la falta de rehabilitación en nuestra sociedad es muy antiguo. Aquí no existe rehabilitación realmente. Las personas cuando salen, aquí estábamos diciendo que en este caso de los menores no hay seguimiento, pero yo me pregunto, ¿dónde hay seguimiento? ¿En qué otros casos hay seguimiento? Recordemos que esto no es la primera vez que ocurre, tal vez con un crimen de esta naturaleza sí, pero que personas que han estado privadas de libertad y que luego aparentemente son rehabilitadas y fallan los procesos de seguimiento del Estado y se convierten en criminales y peores, han pasado muchas veces. Recordemos también hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan ustedes? Tú, Fernando, hiciste un prólogo de un libro en el caso del Tila. El Tila sí. fue un psicópata que fue un menor de edad, un menor que fue víctima de todo el sistema del Sename, salió varias veces en prensa como un ícono de la rehabilitación, finalmente recupera la libertad y se encuentra en la calle donde no tenía absolutamente nada, no había ningún tipo de rehabilitación y además fue creciendo en él un odio hacia lo más rico y termina convirtiéndose en uno de los psicópatas más salvajes que han ocurrido en los últimos 20 años atrás. Ahí tenemos otro ejemplo de un fracaso del Estado. Aquí también tenemos un ejemplo de un fracaso del Estado, y es un fracaso del Estado porque fallan precisamente los mismos procedimientos que el propio Estado acordó para poder resolver. En el caso de las libertades condicionales, hay un elemento, hay ciertas condicionantes que hablan específicamente de personas que hayan cometido parricidio o homicidio contra menores. Y ahí habla que las personas, para que puedan postular a la libertad condicional, tienen que haber cumplido el 2/3 de la pena. Pensando justamente que fue condenado a 27 años de cárcel, por lo menos debería haber cumplido 17, y salió a los 10. Y esa es otra variable, porque son otros los casos de personas que están condenadas sobre 20 años que se pueden optar al beneficio de la libertad condicional a los 10. Pero en casos de parricidio, de homicidios de menores de edad, el condicionamiento es aún es mayor. Por lo tanto, acá tienes que en este caso no se cumplió la pena que debería haber cumplido, y además tampoco se revisaron los informes de Gendarmería. Alguien debe leer esos informes. Mi impresión en este error en particular, en estas aplicaciones, estas medidas de manera masivas, es que claro, aquí lo que faltó, y no estuvo el error del Estado aquí, en hacer estos números tan masivos, porque cada uno de esos casos, sabiendo que tenemos un proceso, digamos, o la falta absoluta de la rehabilitación y la reinserción de las personas que recuperan su libertad después de haber estado presas, sabemos que tenemos una deuda muy grave ahí, no tenemos capacidad de poder reinsertar a las personas y rehabilitarlas. Por lo tanto, si no tenemos esa capacidad, tiene que ser aún mayor el celo al momento de evaluar cada uno de estos casos. Y hablo de cada uno, no porque salgan 1.800, vamos a tomar las carpetas y van a ver si todas cumplen, digamos, con las cosas técnicas más o menos generales y vamos pasándolo. No, tiene que haber un estudio específico caso a caso. Y muchas veces ese estudio lo hace precisamente Gendarmería. O sea, Gendarmería, quien convive con ellos, que tiene psicólogos con ellos y que logra decir que un informe que esta persona no, o por ejemplo no tiene arrepentimiento. Recordemos, por ejemplo, en el caso de los violadores a los derechos humanos, una de las de los problemas que han tenido las personas que están presas en Punta Peuco para recuperar su libertad, no es el tema de que hayan cometido delitos de sangre en el marco, digamos, de la dictadura. Una de las prohibiciones por los cuales estas personas no recuperan la libertad es porque el informe de Gendarmería revela que estas personas no tienen arrepentimiento, es decir, no han manifestado arrepentimiento, no han manifestado conciencia del daño y del crimen que hicieron. Esa es una situación muy específica que Gendarmería lo nota y lo pone como un pilar importante a la hora de pasar estos antecedentes a los jueces para que lo ponderen. Ahí también hay que recordar que en el caso de las violaciones de derechos humanos cometidos en dictadura hay otro ítem que es el de colaboración con la justicia. Que también corresponde que se informe y que no se cumple, claro. Claro, pero en el caso de otro tipo de delitos de violencia, como esta, hay una serie de requisitos que se deben cumplir y que si uno los observa en detalle,
estos se pasaron en alto, no se cumplieron. Por eso que es importante, digamos, destacar que estamos frente a un error del Estado y un error específico también de la comisión que en ese minuto le tocó, no sé, por revisar todos estos casos y finalmente no le dio el tiempo necesario. Pero no nos olvidemos que Chile tiene un problema y una deuda tremenda con las personas que están privadas de libertad. Metemos mucha gente en la cárcel y de nuevo que metemos gente en la cárcel no hacemos ningún tipo de seguimiento y no hay ningún tipo de rehabilitación ni reinserción en la sociedad. Ese es el sistema, sí. El sistema que el penitenciario que nosotros tenemos. Es una guardería, básicamente. Es para sacar a personas de circulación, dejarlos ahí y ver que el tiempo básicamente determine si es que eventualmente esas personas cuando salen, porque yo lo he dicho toda la vida y con conocimiento de causa, salvo las personas que se mueran en la cárcel, todas van a salir en algún momento dado, todas van a salir. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, un país que mete presos como mete Chile por per cápita, por habitante, uno de los 10 primeros países del mundo en meter presos a la cárcel, y sabiéndose de que todos inevitablemente van a salir en algún momento dado, debiéramos mirar este fenómeno como una especie de herencia o legado que le entregamos a la generación posterior, que le entregamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si es que si no consideramos que la rehabilitación, la inserción laboral, todos los mecanismos para que las personas puedan sentirse nuevamente integrados a una sociedad de una manera distinta, si eso no se cumple porque se necesita plata para eso, ¿verdad? Y se necesita intensidad de trabajo permanente, si es que no se va a hacer, entonces lo que básicamente ocurre, que es muy nuestra situación, nosotros básicamente generamos que personas pasen por la cárcel y después salgan sin necesariamente estar rehabilitados, pero todos salen. Nadie se queda dentro, salvo los que mueren. Hay un concepto que es bien importante analizarlo en el caso específico de Chile, es cómo se produce lo que se llama la institucionalización. Los institucionalizados son aquellos que se acostumbran a vivir y necesitan vivir en un ambiente en el cual se reconocen, y mucho, entonces la cárcel en varios años institucionaliza, no rehabilita, institucionaliza, y la gente se acostumbra a vivir adentro y no afuera. Es una realidad. Pero yo quería referirme un poco, Fernando, a la segunda pregunta, la de el diputado sí, Gutiérrez. Muy breve. O sea, yo creo que de verdad es un error del diputado Gutiérrez, sobre todo porque es una actitud oligarca, de político oligarca. Es decir, yo tengo que suponer que la gente se acercó de manera respetuosa a, no sé, pero tengo que suponer que la patrulla que está haciendo el control se acercó de manera respetuosa y le pidió la identificación y salió y se negó, en fin. El diputado ha dicho que no lo hicieron así, que eran 6 personas que se abalanzaron sobre el auto. La verdad es que a mí me han controlado y no he encontrado en ninguna parte, nunca me han controlado varias veces, y nunca he tenido una mala experiencia con el control. He tenido una mala experiencia en otras oportunidades, en otras situaciones, pero no en una situación de control sanitario y de estas cosas que están ocurriendo hoy día. Y por lo tanto, yo diría que la propensión a hacer, ¿no es cierto?, de esto un acto cívico, porque debiera ser un acto cívico, recae la responsabilidad sobre el diputado, y no estoy de acuerdo para nada con lo que ha hecho. Me cae bien a mí Gutiérrez, lo encuentro echado para adelante en los temas, etcétera, sea además de los problemas que tiene con las Fuerzas Armadas en todas partes, pero yo creo que es una demasía de su parte en este caso. A mí me parece aquí hay dos cosas. Yo concuerdo que creo que la bachotada, que el diálogo es absolutamente innecesario. Creo, pero lo que más me sorprende de todo es la sorpresa del diputado porque se filtre esto. Yo tengo la impresión hoy día que
todas las actividades que eventualmente se dan en el marco del espacio público. En materia de, por ejemplo, este tipo de controles y otros, movimientos, manifestaciones, en fin, todos terminan con un porcentaje altísimo de probabilidades de ser encontrados posteriormente en las redes sociales. No, los intercambios no son privados, ni con la Armada, ni con carabineros, ni con quien te detenga. Tienen todos el potencial de transformarse en público en algún momento dado por alguien que te grabó o por si las mismas personas que están ahí te grabaron. Y desde ese punto de vista me parece sorprendente que haya una especie como de shock porque esto salió. Es cierto que la denuncia que hace el diputado Gutiérrez es interesante seguirla. A ver, este es efectivamente un video que estaba grabando los personeros de la Armada. ¿Por qué termina colocándolo en su Twitter José Antonio Cast? Existe un paso comunicante para tratar de hacerlo, pero desde el punto de vista práctico, en el momento que te detienen a ti, para todos los efectos prácticos, tú estás ingresando a un espacio público, no es privada esa conversación ni ese intercambio nunca más. A mí me llama también la atención son los argumentos del diputado Gutiérrez, o sea, resistirse o evadir o criticar un intento, digamos, de la policía, ya sea militar o sea carabineros, por un control, más en circunstancias del COVID, alegando que en el fondo yo soy más autoridad porque el pueblo me eligió para representar sus intereses. O sea, ese argumento me parece que es insostenible bajo todo punto de vista. O sea, no el hecho de que seas una autoridad popular elegida en una elección no te inhibe de cumplir la ley. O sea, ya ahí uno ya se da cuenta inmediatamente que está efectivamente en este caso el diputado está fuera de sus cabales, tiene demasiada animadversión con la Fuerza Armada, que su mera cercanía seguramente lo saca de sus casillas, pero es inaceptable ese tipo de argumentos. O sea, no se puede elevar esta suerte así como de cordón de protección, de seguridad que hace una elección popular. No, la elección popular lo elige la gente, desde luego, pero cada persona que es electa y que es una autoridad pública tiene que respetar la ley, y en este caso si hubo un control de identidad o un control, digamos, de traslado, tiene que cumplir, no tiene ninguna otra explicación. Lo que intenta hacer después el Partido Comunista, preguntándose de que cómo salió como dices tú, Fernando, de dónde salió esta grabación, si fue una grabación de la cámara GoPro que tienen los policías o tienen los militares. Eso es otra cosa, y además es una excusa. Es una excusa para intentar, digamos, de alguna manera relevar lo secundario con lo importante. Lo importante Oye, es Gutiérrez es un personaje público, es notorio, o sea, aquí están alegando una tontera, o sea, en cualquier parte que lo controlen y si se va a ser público, obvio. Va a ser público, o sea, va a ser público y ya. Ahora, también llama la atención aquí que salió también a dar declaraciones Desbordes, y la suspicacia de Desbordes, no sé si suspicacia en realidad, pero también creo que es un poco una ironía, que me da la impresión que tampoco, no está al nivel de Gutiérrez, pero tampoco me parece que sea una declaración muy propia, digamos, de un ministro de Defensa, cuando dice que en realidad él cree que no lo trataron bien, sino que lo trataron demasiado bien, porque solo lo controlaban a él y no controlaban a sus familias. Me parece que también eso excede. También se pega ahora tenemos un carabinero de ministro, tenemos un carabinero de ministro de Defensa, entonces yo no sé a pito de qué habla de Borges sobre este tema, de verdad. O sea, yo creo que es un incidente de orden público que lo ha provocado más que nada el escándalo del diputado por protestar por una cosa que perfectamente podía ser una relación cívica sin mayores consecuencias, y se ha transformado en un escándalo pequeño sobre la nada misma. Eso yo lo que
considero que tiene razón el diputado Gutiérrez, es que se debiera investigar cómo llega el video a las redes sociales, porque es un video que se graba por parte de la Armada. Y aunque no sea una cosa que tenga que ver exclusivamente con él, o que eventualmente cualquier persona podría eventualmente estar sujeto a ser detenido y eventualmente después ver su comparecencia en las redes sociales a través de un video. Pero yo insisto en que yo parto de la base, hoy día, parto de la base que cuando a ti te detienen o cuando ocurre un evento en la calle, lo más probable es que ese evento sea público, se transforme en público y vaya a ser entregado a las redes sociales, ya sea con intencionalidad política o ya sea porque alguien quiere mostrar que estaba ahí y grabó todo, o porque eso aclara determinadas cosas eventualmente que pueden estar malinterpretando del hecho mismo. Pero tener la sensación de que se está en una conversación privada cuando te detiene un militar, un carabinero, una persona de la Armada para controlarte, a mí me parece que a estas alturas, me parece, para serte franco, extraordinariamente ingenuo, muy naif. Sí. Más cuando el personaje controlado además es público. Además, y más siendo Hugo Gutiérrez que eventualmente podría tener razones para, si es que alguien quisiera hacerle una celada de este tipo, digamos, ¿me entiendes? Entonces me parece que no darse cuenta de eso, no darse cuenta de lo que significa el fenómeno de la introducción tecnológica en las redes sociales y en la vida cotidiana nuestra. Así que... Oye, pero digamos una cosa que a mí me quedó clara, por lo menos lo siguiente, que andaba sin permiso. No sé si él necesita el permiso, porque no me quedó claro. La gente que andaba dentro del auto andaban sin permiso, y a otra gente... Sí, eso es lo que dice el deporte, pues ahí está... Eso no es pero mira... en el fondo yo creo que se fue de rosca oligárquica el diputado y dijo yo soy más autoridad, yo soy más, y me pareció de dueño de fondo la cuestión. El dueño de fondo, el tipo que pide que no le pasen un parte, usted no sabe quién soy yo. Está en el mismo orden. En el mismo orden, entonces... La mató, un tipo simpático, echado para adelante, yo digo, a mí me cae bien como diputado, etcétera. Bueno, se coció en su propia salsa. Hacemos, tenemos que ir, que vaya muy bien, Héctor, y también a ti, Chavo, cuídese. Bueno, chao, Fernando. Actualidad con ojo crítico, la información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.